Amén. ¿Qué tal si agradecemos a los muchachos que nos han dirigido en este hermoso tiempo de alabanza? En ese mismo espíritu de adoración, yo te voy a rogar que busques tu Biblia en Efesios capítulo 5. Voy a sacar esto del medio antes que nada para que podamos concentrarnos en la palabra del Señor. Felicidades, Argentina. Y a mis hermanos mexicanos que todavía están molestos con el árbitro de anoche. Hoy vamos a hablar de la autoridad, así que aguántense, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estar hablando de la identidad del matrimonio. Identidad del matrimonio. Y vamos a estar estudiando los pasajes del versículo 22 hasta el versículo 33. Así que voy a llegar como base, como fundamento de este mensaje. Voy a hablar utilizar el versículo 33 para que nos resuma todo lo que vamos a estar hablando y nos sirva de fundamento. Efesios capítulo 5, versículo 33, dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No sé por qué los amenes que escucho son de hombres nada más. Pero déjame leer la primera parte de ese verso nuevamente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar dando gracias al Señor. Acompáñame en oración. Dios eterno, Dios bueno, habla a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, llena nuestros corazones para que, sometidos a tu autoridad, podamos escuchar este mensaje, Señor, y podamos ser conmovidos. Háblanos. Háblanos de tal forma, Señor, en esta mañana que tu gracia sea solamente el reflejo de nosotros habernos sometido a tu palabra. Por eso yo te ruego, Señor, bendícela a nuestros corazones. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. Hoy vamos a estar tomando un tema que realmente puede ser un poco difícil para algunas personas. Para algunos de los matrimonios que tenemos aquí, este mensaje, espero en el Señor nos sirva para solidificar lo que tenemos. Pero para algunos matrimonios que realmente no están sólidos dentro de la iglesia, y tú dices, pastor, dentro de la iglesia los matrimonios todos deben estar bien. Lamentablemente ese no es el caso. Esa no es la realidad. Y mi oración es que al escuchar la palabra del Señor en esta mañana, aquellos matrimonios que no están sólidos, escuchando el Espíritu Santo de Dios hablar a nuestros corazones, podamos hacer un compromiso donde podamos honrarle y ser identidad clara del Evangelio de Jesucristo. Ahora, es necesario recordar, para hablar de este tema, es necesario recordar el énfasis de la llenura del Espíritu Santo de Dios como fundamento de las relaciones interpersonales. Eso lo vimos la semana pasada. Y dijimos que para que las relaciones entre los padres y los hijos, los esposos, las esposas, los trabajadores y los empleados y cualquier otra relación interpersonal pueda funcionar, debemos entender que el creyente debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es ausente ni ajeno a la realidad de nuestro mensaje. Creemos que el Espíritu Santo de Dios es Dios, Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. Él merece honra, gloria, honor y ha sido dado para que nosotros podamos funcionar, para que podamos crecer, para que podamos ser guardados. Y la palabra nos dice, como lo vimos la semana pasada, voy a resumir rápidamente, que si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, escucha esto, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pastor, eso quiere decir que hay creyentes que no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Exactamente lo que estoy diciendo. Hay creyentes en las diferentes congregaciones, en las iglesias y aún quizás en la nuestra, que viven a la orilla de la gracia de Dios, al borde del precipicio.
Y debemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y, pastor, ¿cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios? Una persona controlada por el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a su palabra, lo vimos la semana pasada, alaba a Dios. Escúchame, alaba a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios, exalta el nombre de Cristo. No tiene ningún temor de abrir su boca y cantarle a Él. No tiene ningún temor de cantarle aquí en la iglesia. No tiene temor ninguno de cantarle allá afuera. No tiene ningún temor de decir que Cristo es su Señor. Él es su Salvador. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios. De sus labios surgen alabanzas que adornan el camino hacia el cielo. Lo primero que hace una persona llena del Espíritu Santo de Dios, alaba. Lo segundo que hace es agradece. Y eso va en contra de todo lo que somos, de nuestra identidad real, de lo que hemos venido a hacer a causa del pecado. Somos por naturaleza desagradecidos. Somos personas que nos olvidamos de lo que hemos recibido. Hemos recibido la gracia de Dios y la recibimos, y es como el niño que abre el regalo el día de Navidad. Y le encanta porque el regalo está envuelto en papeles de colores. Y de hecho está más interesado en los colores que en el regalo. Porque recibe el regalo, lo utiliza por 1 o 2 días y después a la basura. Bueno, no a la basura, lo tienen tirado por cualquier lado. Así somos nosotros muchas veces con la gracia de Dios. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos controla, entonces vamos a ser agradecidos, vamos a agradecer a Dios cada día que tenemos cosas que escúchame, que no merecemos, que hemos recibido una gracia que no era nuestra, que el Señor nos ha perdonado, pecados que no merecían ser perdonados. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios agradece. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios se somete a la autoridad. Todo el mundo ahora se puso serio. Porque en la filosofía de este mundo, y escúchame, esto va directamente relacionado a lo que vamos a estar hablando. La filosofía de este mundo nos está empujando a reclamar derechos, a decir lo que nos deben, pero nunca jamás a asumir responsabilidades. Le decimos a las demás personas, hey, este es mi derecho. Tú me tienes que tratar así. Tú tienes que hacer esto por mí. Pero nos olvidamos que la palabra de Dios no le habla a la otra persona, me habla a mí primero. Y si vamos a entender esto de acuerdo a la palabra del Señor, ese versículo 21 de Efesios capítulo 5 que dice, someteos los unos a los otros, ese versículo está diciendo, todo el mundo tiene una autoridad sobre sí, sométase a esa autoridad, entienda su responsabilidad. Y hoy que vamos a estudiar este pasaje del versículo 22 en adelante, yo te pido, mi hermano, te pido, mi hermana, te pido, hermano, que me estás escuchando. Por favor, entiende este mensaje a base de responsabilidades y no de derechos. Porque la palabra del Señor, la gracia de Dios, nos obliga, nos fuerza, nos manda, nos pide, reclama de nosotros que cumplamos nuestra responsabilidad por encima de todas las cosas. Déjame decir algo antes de ir al mensaje. Para aquellos, porque los hay, para aquellos que dicen, así me hizo Dios y yo no voy a cambiar. No sé por qué yo tengo que cambiar la voz para decir eso. Me di cuenta ahora que lo estoy diciendo. Así me hizo Dios y yo no voy a cambiar. Yo soy así de fuerte. Este es mi temperamento. Yo hablo mucho, yo digo de más, yo mando, ese soy yo. Acuérdate de estas palabras y por favor anótala en una esquina en un papel. Si la quieres poner en un bumper sticker, ponla en un bumper sticker. Si la quieres poner en Facebook, ponla. Tuiteala, facebookéala. ¿Cuál es el otro? Instagraméalo. Cuidado a hashtag. Ajá.
Cuidado con esa frase de así me hizo Dios y yo no voy a cambiar, porque escucha esto. Si la gracia de Dios no te transforma, o sea, no te cambia, la gracia de Dios no te ha salvado. Si la gracia de Dios no te cambia, no te transforma, no te hace una persona nueva, la gracia de Dios no ha tocado tu vida. Porque es imposible reconocer o conocer la gloria de Cristo sin ser impactado y transformado para siempre. En la persona que me dice, así soy yo, Dios me hizo así, no ha conocido la gracia de Dios, porque la gracia que la palabra enseña es una gracia que no solamente salva, es una gracia que también transforma. Entonces, escuchando esto, vea la palabra del Señor, abre tu Biblia. Yo espero que tengas ya hojas de papel, lápiz, bolígrafo, marcadores. Y vamos a Efesios capítulo 5, versículos 22. Voy a leer ahora del 22 al 24. Hermanos, hoy vamos a dividir el mensaje en dos puntos principales. Y por favor, escucha todo el mensaje antes de tirarme con tomates, naranjas, limones. Los puedes tirar porque realmente los puedo utilizar en mi casa. Pero espera a escuchar todo el mensaje antes de hacer un juicio. En primer lugar, vamos a escuchar las responsabilidades de las esposas. Ve al versículo 22 hasta el versículo 24. Dice la palabra del Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo esperaba escuchar más amén de los hombres, pero yo creo que están sentados al lado de su esposa y eso hace sentido. Déjame darte la responsabilidad de acuerdo a la palabra del Señor. Estamos en la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra del Señor, esta es tu responsabilidad, hermana. Esto no es algo que yo me he inventado, no es algo que yo digo, es lo que dice la palabra del Señor. Todo el mundo tiene a quien sujetarse, todo el mundo tiene una autoridad por encima. Dice la palabra del Señor que tu responsabilidad es sujetarte a tu esposo. Hermanos, digan amén ahora. Y aténganse a las consecuencias. Yo sé que la sociedad está hablando de igualdad y yo creo en la igualdad. Yo creo que todo hombre, sea mujer o sea hombre, todos son dignos de respeto y de valor. Que todo ser humano, porque lleva la imagen de Dios, merece ese valor, lleva ese valor intrínseco en sí mismo. Pero no estamos hablando de valor. Todo el mundo tiene valor, pero también todo el mundo tiene responsabilidades diferentes. Y la palabra nos está enseñando aquí que hay una responsabilidad que tiene la esposa y esa responsabilidad, de acuerdo a la palabra del Señor, hermana, y aunque no te guste, aunque creas que soy feo, y es verdad, escúchame, la palabra dice que tu responsabilidad es estar sujeta a tu esposo. Ahora vamos a definir lo que quiere decir estar sujeta. Porque hay una idea equivocada y hay algo que lamentablemente el hombre ha hecho incorrecto, que ha desvirtuado y ha cambiado esa definición y la ha utilizado de manera incorrecta para su beneficio. Estar sujeta, déjame decirte lo que no es primeramente. Vamos a hablar de lo que no es. Yo creo en que todos nosotros nos debemos servir los unos a los otros. Y debe haber gozo y alegría cuando nos servimos, especialmente en el matrimonio. Si yo puedo servir a mi esposa, lo debo hacer con gozo y alegría. Y si ella me va a servir a mí, lo debo hacer con gozo y alegría. Eso no la hace menos, eso no me hace menos a mí. Y hay esta idea que si yo le sirvo a mi esposa o si mi esposa me sirve a mí, eso quiere decir que es esclava. No, eso no es correcto. Y déjame hacer la diferencia entre servir y ser esclavo. Hermanas, tú no eres una esclava de tu esposo. Y el día en que tu esposo te trate como esclava, lamentablemente es él el que está rompiendo la responsabilidad suya. Tú no eres esclava de él. Dios no te creó a ti, te puso al lado de tu esposo para ser esclava de él. Eso es incorrecto. Yo quiero que tú lo entiendas. En el momento en que él te trate como una esclava,
Párale el caballito. Dile, no, yo te sirvo por amor, te sirvo con gusto, lo hago con alegría porque yo te amo y me sujeto a ti porque la Biblia lo dice. No soy esclava tuya. Chencha, llegué, sírveme. Tengo hambre. Está bien, tienes hambre, pero sé agradecido. Ayúdale a poner los platos. Sírvele también a ella. Tú no eres esclava de tu esposo. Déjame decirte lo que no es sujetarte al esposo. Yo sé que hermanas están alegres, pero todavía no he ido a la definición. De acuerdo a la Biblia, y lo vamos a ver dentro de un segundo, esa definición lleva a la mujer a seguir al hombre como guía en el hogar. Pero déjame hacer la diferencia entre seguir y ser maltratado. Y déjame ser totalmente claro en esto. Déjame hablarlo desde el púlpito de manera oficial. Permíteme ser totalmente claro. Cualquier mujer que esté pasando por maltrato físico, maltrato emocional, maltrato verbal, debe salir de esa relación corriendo. ¿Me entendió? Usted no tiene que quedarse en ninguna situación donde usted está sufriendo maltrato físico, maltrato verbal, maltrato emocional, pero vamos a redefinir eso también. Porque ahora, oye negra, hazme un poquito de arroz, me estás maltratando. Me siento emocionalmente maltratada porque tengo que hacerte el arroz. No, párale. Mi amor, hay que limpiar la casa. Me estás hablando feo, eso es maltrato verbal. No, absolutamente no. Escúchame, absolutamente no. Y déjame decirte algo, lamentablemente, porque hay personas que han abusado de esos términos maltratos. Hay mujeres que están siendo maltratadas y no salen de esa situación porque ya la gente no les toma en serio el maltrato. Porque hay, lamentablemente, mujeres que han abusado de esa definición. Si tú has sido maltratada o estás siendo maltratada, escúchame, por favor, habla. Porque tú no tienes que quedarte en esa situación. Eso no es someterte. Vamos a definir la palabra someterse. Hay tres conceptos en esa palabra en el original que yo creo que tú debes entender y debemos definir de manera correcta. La primera es reconocer la responsabilidad que Dios le dio a tu esposo de guiar el hogar. ¿Ves? En el libro de Génesis tú encuentras un cuadro precioso de la creación. El hombre fue creado, la mujer fueron creadas, ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Los dos fueron creados con dignidad, los dos fueron creados para ser respetados. Pero lamentablemente muchas personas piensan que esa equidad en términos de dignidad significa que también hay equidad en términos de responsabilidades. Y eso no es así. En ese capítulo 2 de Génesis encontramos que a cada uno de ellos se le dio una labor diferente, una responsabilidad diferente. Y al hombre se le dio la responsabilidad de guiar al hogar. Someterte a tu esposo es reconocer que Dios le dio esa responsabilidad a él. Es la responsabilidad del hombre llevar a ese hogar a una relación más cercana, a un lugar de protección y seguridad, a un lugar de estabilidad emocional. Es la responsabilidad que Dios le dio al hombre. Y mujer, lo primero que tú debes hacer al someterte es reconocer que esa autoridad, esa responsabilidad se le dio a tu esposo. La segunda parte en esa misma palabra de estar sujeta significa dejarse guiar por el liderazgo del esposo. Escúchame, él no va siempre a tomar decisiones correctas. Y vamos a ser honestos, muchas veces va a meter las patas. Tu responsabilidad es, déjate llevar, ayúdalo. Y dicho sea de paso, vamos a entrar en la tercera parte de esa misma definición. Es apoya a tu esposo en el proceso de guiar. ¿Qué quiere decir esto? Dale buenos consejos. No lo mandes, dale buenos consejos para que él pueda tomar decisiones que agraden al Señor. Te voy a dar un ejemplo. Este es el ejemplo básico. Apoyar a tu esposo en el proceso de decisiones. Apoya, alaba, encourage a tu esposo.
Tú le has pedido a tu esposo que cambie ese bombillo que está fundido. Lleva 3 años así. Yo lo sé, 3 años. Ya en el 4.º año ese bombillo va a celebrar su bachillerato de universidad. Y una mañana el Espíritu Santo de Dios entra en ese hombre y lo controla. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios porque decide cambiar el bombillo. Se sube a la escalera. Tambalea porque nunca ha usado una escalera en su vida. Y comienza a cambiar el bombillo. Y la esposa se acerca y lo primero que dice es: por fin, Dios mío. Usted no se está sujetando, no está apoyando a su esposo. Usted está utilizando la oportunidad para criticarlo, para contradecirlo. Y déjame decir algo, y voy a ser fuerte con ustedes, hermanas. Ustedes saben que las amo y yo soy el primero que voy a apoyarles y a defenderlas. Pero uno de los grandes problemas de los matrimonios es la mujer que no se somete a su esposo. ¿Sabes por qué ese pasaje está en las Escrituras? Porque ese es el problema más grande que tiene la mujer. La mujer siempre quiere controlar. Y si usted no me cree, negro, ¿me puedes poner ese cuadro? Sí, mi amor, claro que sí. Perfecto, balanceado. El hombre ha comprado como $1,000 en herramientas para poner un cuadro que costó $15. Y después que lo puso, como quiera usted tiene algo que decir, no, muévalo a la izquierda. Y después que lo mueva a la izquierda, no, muévalo a la derecha. Ya esa pared tiene más hoyos que un queso suizo, de tanto que lo ha movido. Porque simple y sencillamente usted siempre tiene algo que decir. Escúchame, y no algo que decir, usted tiene que controlar absolutamente todo. Yo sueno fuerte, yo sé que sueno fuerte, pero si la palabra de Dios, si el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo no reconociera el problema que hay en los matrimonios, no pondría ese pasaje en las Escrituras. Nuevamente, yo soy el primero que las voy a defender, pero a la mujer Dios le dijo, usted pelee conmigo, a la mujer Dios le dijo, usted tiene que aprender a someterse a su esposo. No escucho muchos amenes hoy. Está bien. Pero pastor, ¿cómo yo me voy a someter? ¿Cuál es mi punto de referencia? La Biblia lo enseña. Mira ese pasaje nuevamente. Vas a encontrar que en ese pasaje dice, como la iglesia se somete a Cristo Jesús. Déjame darte el ejemplo de la iglesia. Estamos aquí y nos hemos reunido a alabar su nombre, ¿verdad que sí? Y yo creo con todo mi corazón que por lo menos la mayoría de nosotros, entendiendo la gracia de Dios, exaltamos el nombre de Cristo. Le decimos que no hay Dios como nuestro Dios, que no hay Señor como nuestro Señor, que Él merece la honra, la gloria, el poder. Y yo creo que la iglesia se puede unir en alabanza y cantarle a Él. Y lo hace, ¿sabes por qué? Porque reconoce que Él es, escucha esto, no solamente es su Salvador, sino que también es su Señor. Que Él tiene autoridad sobre la vida, lo alabamos porque Él es nuestro Señor. Y la iglesia no tiene problemas en someterse al señorío de Cristo. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en que la esposa se someta a la autoridad del esposo? Una sola contestación: no hemos entendido la gracia, nos falta la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que tú quieres que cambie a los hombres, pero déjame decirte algo más. En ese último verso dice que debemos someternos a la autoridad del esposo en todo. Pero vamos a aclarar esa palabra en todo. En todo significa que Él es el ejemplo, el guía, y a Él se le ha dado la responsabilidad de llevar el hogar. Pero Él tiene una autoridad por encima de Él. ¿Entiende eso? Él tiene una autoridad por encima de Él. Y cuando usted se somete a su esposo, nunca jamás se va a someter a una autoridad, a una situación donde Dios tenga más autoridad que Él.
Nunca jamás usted se le ha pedido que le falte respeto a Dios o que deshonre a Dios por honrar a su esposo. Nunca jamás. Él tiene una autoridad por encima de él. Esa autoridad es Dios. Y si él no se somete a esa autoridad, usted no se somete a lo que él está pidiendo. ¿Hace sentido? ¿Quieren que cambiemos al esposo, hermanas? Digan amén bien fuerte. No se atreven porque el esposo les va a dar. Ok, vamos a hacer. Vamos como quiera al esposo. Ve conmigo ahora al versículo 25 en adelante. El versículo 25 dice de la siguiente manera: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Yo quiero que tú notes algo. Nota que para decirle a la mujer, sométete al esposo, utilizó 3 versos cortos. Y para hablarle al hombre, tuvo que decirle utilizar 5 versos de más o menos medianos, ¿verdad? Y eso significa que para que nosotros entendamos necesitamos un poco más de ilustraciones y explicaciones. A la hermana dicen amén. Y es cierto, nosotros necesitamos entender nuestra responsabilidad. Y voy a decir algo que es importante. Escucha esto, hermano y hermana. Yo sé que hoy tú estás pensando, pastor, háblele al esposo, pastor, háblele a la esposa. Y yo quiero que tú digas, pastor, háblame a mí. Señor, háblame a mí. Habla a mi corazón. Y enséñame a cumplir mi responsabilidad por encima de todas las cosas. Déjame hablarte a ti, varón, por unos segundos. Tu responsabilidad es amar. Y nota que esa palabra amar no está escrita o está presentada en forma de sentimientos. No es un sentimiento lo que se está presentando. Dice la Biblia que tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer algo muy específico, y es amar a nuestras esposas. Nota el versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es solamente amar, es amar de una manera correcta, es una manera adecuada, es una manera divina. Y cuando tú y yo no cumplimos esa responsabilidad, estamos faltándole a la gracia de Dios. Queremos y le exigimos a nuestras esposas que se sometan a nosotros, y es bíblico, pero Dios no te ha dicho a ti ni te ha pedido a ti que le digas a tu esposa que se someta. Te ha dicho a ti, te ha mandado a ti que la ames. No que sientas amor. Y voy a ser honesto, de vez en cuando no sentimos amor por nuestras esposas. Sentimiento depende de la circunstancia. Y si estás enojado porque no le cantaron la falta a México, o sea, tú no sientes amor en ese momento. Y si tu esposa te viene a decir algo, tú no vas a sentir amor. Yo sé. Pero Dios no te ha pedido a ti que sientas amor todo el tiempo. Dios te ha mandado a ti, me ha mandado a mí como esposo a amar a nuestras esposas, a demostrarle con acciones concretas que ellas también son merecedoras, recipientes de la gracia que nosotros hemos recibido de igual manera. Y mira lo que dice la Biblia. No solamente te dice a ti que debes amarla, te dice cómo debes hacerla. En primer lugar te dice, ámala sacrificialmente como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Es decir, tú y yo tenemos la obligación. Escucha esto, mi hermano. Tenemos la obligación de estar dispuestos a morir por ella.
abandonarlo todo, dejarlo todo, para que ella tenga todo lo que necesite. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Porque déjame decirte algo, por si acaso no lo sabías, eso de por tanto dejarás, no fue escrito para las mujeres, eso fue escrito para los hombres. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quien tiene que abandonar, quien tiene que sacrificar, quien tiene que dejar a su familia, a sus amigos, por seguir y proteger y cuidar y ayudar y bendecir a esa mujer, es el hombre. En primer lugar, tú tienes que amar sacrificialmente. En segundo lugar, no la puedes utilizar como una herramienta para tus gustos, sino como un adorno. Mira el versículo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está dándonos el ejemplo de Cristo y está diciendo que Él, en lugar de sacar beneficio de ella, la bendijo, la cuidó, la protegió, la sanó, la purificó, la limpió. Estamos en una cultura donde nos obligan a utilizar a las personas y especialmente a nuestras compañeras que Dios nos ha dado como si ellas fueran herramientas de nuestro placer solamente. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos, olvídate de tus derechos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de bendecirlas, de cuidarlas, de santificarlas, de ayudarlas, de protegerlas. Y si tú no amas de esa manera, no has amado de verdad. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Dándole el lugar de mayor valor a ella. Mira el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Yo sé que si te quitas la camisa, entonces no vas a amar mucho a tu mujer. Yo sé. Pero el apóstol Pablo está hablando de esta idea de autopreservación. Nos cuidamos, nos protegemos. Aunque ustedes no lo crean, y aunque yo sé que el porcentaje de suicidio es alto, realmente se necesita de un choque mental increíble, un disturbio mental increíble para que una persona atente contra su propia vida. No es natural que el ser humano se quite la vida, porque hay un instinto de preservación, de cuidarse. Ese instinto de preservación te debe llevar a ti, hermano, a cuidar y valorizar a tu esposa como joya, a elevarla. Yo sé que cuando nosotros entramos en este mensaje, todo el mundo está, pastor, háblele, pastor, háblele, pastor, háblele. Detente por un segundo. Porque la Biblia te está hablando a ti. Tú tienes que amar a tu esposa. Tú tienes que someterte a tu esposo. Este es el gran problema. Vas a notar, por favor ve conmigo un momento al versículo 32. Vas a notar que estamos definiendo los roles, las responsabilidades del esposo, las responsabilidades de la esposa. Pero aquí está la grandeza y la belleza de este mensaje. El mes pasado estuvimos hablando de la identidad de la iglesia, de lo que la iglesia es, cómo Dios la ve, cuál es el ejemplo que tenemos para practicar en la iglesia. Y hoy comenzamos a dividir las responsabilidades y la identidad del esposo y la identidad de la esposa. Pero el versículo 32 dice, grande es este misterio, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia, ¿correcto? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo esto que yo he dicho de responsabilidades, de tú cumples tus responsabilidades, tú cumples tus responsabilidades, es porque si nosotros hacemos nuestras partes, entonces vamos a representar, escucha esto, representar el evangelio de Cristo Jesús.
Porque el mejor retrato que tiene el Evangelio, escucha esto, el mejor retrato que tiene el Evangelio de Cristo Jesús, la mejor ilustración que hay en el universo de la gracia de Dios funcionando perfectamente, es un matrimonio que se ama, que se sujeta, que cumple sus responsabilidades. Y si hay un hombre que amara a una mujer de esta manera, esa mujer no tendría problemas en sujetarse a su esposo. Y si hubiese una esposa que se sujetara a su marido de esa manera, no habría un problema en que un hombre la amara de esa manera. Pero dicho tantas veces, lamentablemente, el mundo ha entrado, ha infiltrado la filosofía de aún los cristianos de la iglesia de Dios. Encontramos en la iglesia el mismo % de divorcios que hay en el mundo. Y aún cuando tú puedes estar 50 años de casado, escucha esto, por favor, entiéndelo, 50 años de casado no significa 50 años de presentar el evangelio como es. Tú puedes llevar 50 años de fracaso aún estando casado. Porque la Biblia no te pide a ti, escúchame, la idea del mensaje no es que te quedes juntos. La idea de este mensaje es que estando juntos muestres el evangelio como Dios manda. Estando juntos, no solamente estés juntos, que estando juntos representes el evangelio y la gracia de Dios como Él quiere. Y esto debe mover nuestros pies en esta mañana. Porque yo no le voy a hablar a otra iglesia, yo no le voy a hablar a otra congregación, yo le voy a hablar a esta congregación. Esta es la congregación que Dios me ha permitido, de la que me ha permitido ser parte. Y si aquí en esta mañana tu matrimonio no está representando el evangelio de Cristo, escúchame, yo no te estoy pidiendo que corras y salgas, yo te estoy pidiendo a ti que te levantes y luches. Yo te estoy pidiendo que te pongas de pie y que le digas a la filosofía del mundo que tu dignidad no es corroída ni es rota cuando tú cumples tu responsabilidad. Que cuando tú te pones de pie y amas a tu esposa como debe ser, que te sacrificas y la amas intensamente, tú no eres menos. Tú no eres un flojo. Todo lo contrario, tú te has puesto de pie y has glorificado a aquel que te llamó para esa posición de altura. Yo te estoy diciendo a ti, hermana, que cuando tú te sometes a tu esposo en amor, escúchame, no te estoy pidiendo que seas esclava, no te estoy pidiendo que seas maltratada jamás y nunca. Pero cuando tú te sometes a tu esposo y lo alabas y lo ayudas y lo apoyas, tú no eres menos, todo lo contrario. Te has levantado y has glorificado a aquel que te llamó a ti para esa posición. Y cuando los dos, escucha esto, y cuando los dos se levantan, el hombre ama a su esposa sacrificialmente. La esposa se somete en amor a su esposo. El mundo tendrá que callarse la boca. Tendrá que estar en silencio. Porque lo que se supone que no funcione, escúchame, se supone que no funcione, le está dando una lección de amor, de gracia a este mundo que lo necesita. Y por si hay duda, Cristo amó a la iglesia y la iglesia se somete a Cristo Jesús. Hoy te voy a hacer un llamado. Evalúa tu matrimonio, porque yo no quiero que tú te quedes junto. Ese no es el llamado. El llamado es a que te quedes junto cumpliendo tu responsabilidad. Porque tus derechos jamás han estado
a la deriva ni en cuestionamiento. Es tu responsabilidad. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos. Honramos tu nombre y te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El matrimonio es por designio divino la representación viva del Evangelio. La sociedad ha hecho de esta institución divina una competencia por derechos en lugar de un espacio para cumplir nuestra responsabilidad. Si lo hiciéramos, si cumpliéramos nuestra responsabilidad, le enseñaríamos al mundo la gracia de aquel que se entregó a sí mismo por mí. Piensa en tu matrimonio. Mi oración es que Dios hable a tu vida. Esa es mi oración.